Cuando estudiamos un idioma como el inglés, los pronombres constituyen una de las primeras lecciones que uno estudia, porque en el inglés los pronombres son bastante importantes. Sin embargo, en griego no es así, los pronombres no se usan con la misma frecuencia y por eso nos tardamos unas cuantas lecciones para llegar a ellos, pero igual van a ser importantes. Como en todo idioma, se utilizan los pronombres para no tener que repetir los nombres. En el caso mío, mi nombre es Selvin, y para no tener que decir Selvin dice, Selvin quiere, Selvin anhela, Selvin pide, utilizo el pronombre personal yo para referirme a mí mismo, o tú para usted, para la persona con la cual hablo, o él, hablando de la tercera persona, es decir, un extra, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros tenemos los tres pronombres. Yo, en plural sería nosotros, por eso es que aparece aquí ego, que quiere decir yo. Eh, emeis, que quiere decir nosotros. Su, que quiere decir tú. O humeis, que quiere decir ustedes. O autos, que quiere decir él, ella, eso, este. Tercera persona singular. O autoi, que es el que se utiliza para ellos. Aquí hay un pequeñito error ortográfico. Obviamente el espíritu no va a ir sobre la alfa, sino que va a ir sobre la upsilon. Es un pequeñito error, eso no es tan importante. Lo importante es que veamos realmente cómo es que estos pronombres se utilizan. Estos pronombres se van a declinar igual que se declinan los sustantivos, con la excepción de que en el Nuevo Testamento no se utilizan vocativos. Por eso es que en los libros de gramática no aparece el vocativo en los pronombres, pero sí van a tener nominativo, genitivo, acusativo, dativo. Esos sí los van a tener. Y aquí tengo unas muestras de cómo se usan. Obviamente no voy a poner un ejemplo para cada caso. Simplemente los demás se van a manejar como estos. O sea, estos van a servir de paradigma. Ego, que es el nominativo, va a funcionar como un sujeto. Ego blepo, eso quiere decir yo veo, yo miro. Y luego, este es el mismo pronombre su, que en la tabla de la declinación se puede ver su, el acusativo es se, y aquí va a significar yo te veo. O, sí, yo te veo, no puedo decir yo veo a ti, porque sería un mal español, es yo te veo. O si lo ponemos al contrario, su nominativo, tú me ves. Su blepeis me. Pero notemos que también el verbo está conjugado de manera correcta. Aquí está en primera persona y aquí está en segunda persona. Tú me ves. Sería como utilizaríamos entonces el nominativo y el acusativo. Veamos este otro ejemplo. Blepei. En este sentido sería él. Blepei gemas. Él nos ve. O blepusin humas. Ellos los ven. Aquí estoy traduciendo humas como los, es decir, el pronombre de complemento directo en español, que va a ser plural, que se refiere a ellos. Ellos, o que se refiere a ustedes. Ellos los ven. A ustedes, obviamente, no voy a agregar a ustedes. Entonces, a la hora de traducir al español, vamos a traducir se como te, me como me, gemas como nos, el nos ve, o humas como los ve a ustedes. Y así vamos a utilizar los pronombres que nosotros utilizamos, que nosotros usamos en español. Veamos el ejemplo del posesivo. Bueno, no es el posesivo realmente, es el genitivo, que en cierto sentido es posesivo. Aparte están los pronombres posesivos, que veremos más adelante, que se usan menos en griego. Pero el genitivo se utiliza como un posesivo. Por ejemplo, aquí el mundo mu, o cosmos mu, que significaría simplemente mi mundo o tu mundo. Ahora veamos, que en este caso, como este es el genitivo, sería de mí, el mundo de mí, pero no decimos eso en español. Simplemente decimos mi mundo o decimos tu mundo. Una cosita que se debe notar acá es que el artículo definido no se traduce. O sea, aquí no digo mi el mundo o el mundo mí o el mundo de mí,
sino que digo simplemente mi mundo y no traduzco el artículo. Este es uno de los casos en que aparece en griego el artículo, pero no se traduce al español. Y esto es porque esto simplemente sirve en este caso para notar que desde la perspectiva del escritor o de los lectores originales, el mundo era conocido, o sea, se sabía a qué mundo, de qué mundo se estaba hablando, y obviamente no tiene el mismo sentido el artículo en español, y entonces por eso es que no es equivalente y en este caso no se traduce. Aquí no lo vamos a traducir. Por ejemplo, aquí, Ho Cosmos Autu, sería su mundo, su de él, obviamente. Esto es uno de los casos también, para no traducir el mundo de él. Esto sí, sí suena en español, pero es un español un poquito raro, el mundo de él. O como dicen en algunos lados, su mundo de él. Es un mal español. Aquí simplemente vamos a traducir su mundo, pero el lector de griego sabe que se refiere a que ese mundo es de él. Por ejemplo, en este otro caso, sería nuestro mundo, o cosmos gemón, nuestro mundo, o cosmos humón, su mundo de ustedes, obviamente. Ahora, veamos que aquí traducimos su mundo y aquí traducimos su mundo, pero el lector de griego nota que este es singular, o sea, el mundo de él, y este es el mundo de ustedes, o su mundo, el mundo de ellos. Las traducciones en español van a ser muy similares y esto es lo que sucede en algunas traducciones bíblicas. Es decir, ellos tienen que traducir a un buen español y para traducir a un buen español crean una traducción ambigua, que obviamente no se puede arreglar a no ser que uno haga una traducción muy mala en español. Y esta es la ventaja de saber griego sobre simplemente tener muchas traducciones. Porque yo puedo tener 20 traducciones en mi mesa, pero todas van a cometer el mismo error de ambigüedad. Sin embargo, si yo sé griego, esto me permite a mí hacer una mejor exégesis. Sería por el momento. Luego pondremos algún ejemplo. Bueno, sí, aquí tenemos una oración. Vamos a ver, esta oración. Traducimos Hoimatetai su, tus discípulos, y notemos que aquí traducimos en plural el tus, traducimos en plural el tus, porque aunque está en singular, el tus está en singular, lo vamos a traducir en plural, precisamente porque en español así lo hacemos. O sea, el tus no implica que el dueño es muchas personas, simplemente implica que el contenido, o en este caso, los discípulos son muchos. Tus discípulos, o sea, tuyos, singular, tus discípulos conocen el reino y guían a los hermanos o a tus hermanos o a los hermanos de ellos, perdón. Una vez más traducimos, tus discípulos conocen el reino y guían a los hermanos de ellos. Ellos, ¿a quién se refiere? Hacia, en este caso, un femenino, ella o él. ¿A quién se refiere? Sería la primera pregunta. ¿A quién se refiere este autón? ¿Quiénes son estos autón? Para saber el antecedente de uno de estos pronombres, tenemos que ver que tiene que coincidir en género y número. No va a coincidir en caso. No es como el adjetivo que tiene que coincidir en caso, género y número, sino que en este caso solo va a coincidir en su género y su número. Entonces, este es podría ser un masculino plural o podría ser un femenino plural o neutro. Tenemos que buscar, simplemente es un plural, entonces, tenemos que buscar antes cuál es el plural. Obviamente no puede ser este porque no tendría sentido. Y nos damos cuenta que aquí tenemos este plural, que es Hoimatetai, que sería un masculino plural, y entonces coincide, o sea, son los hermanos de los discípulos, para no decir, y conducen a los hermanos de los discípulos, decimos, y conducen a sus hermanos hacia él. Este él es un femenino singular. Entonces buscamos el antecedente del femenino singular
y nos damos cuenta que es tem basileian, porque basileian es femenino, está en singular, entonces este es el reino. Ahora, lo vamos a traducir como masculino, aunque aquí está en femenino, lo traducimos como masculino, debido a que reino en español es masculino, aunque en griego sea femenino. O sea, conocer el género en griego nos sirve para saber cuál es el pronombre que estamos utilizando para él, pero no para la traducción. Entonces decimos, tus discípulos conocen el reino y guían a sus hermanos hacia él. Sería la traducción correcta para esta oración.